¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la segunda sesión del curso de cálculo integral. En esta ocasión, al ser la sesión 2 o la clase 2, vamos a ver dos temas importantes. Uno, las propiedades. Vamos a ver las propiedades de la integral. Y el otro vamos a ver la solución de la tarea 1, ¿vale? Voy a tratar de resolver todos los ejercicios, así es que no se saquen de onda. Recuerden que este curso incluye las cosas más básicas, entonces solo les pido un poquito de comprensión con la escritura, porque no tengo un stylus, entonces lo estoy haciendo con un stylus improvisado, bien hecho, pero que aún así la pantalla de mi tableta responde de una manera pues un poco errónea, pero no se preocupen, todo va a quedar claro. Entonces, seguimos. Bueno, las principales propiedades de las integrales se van a escribir a continuación. Estas las deben tener muy claras. La propiedad 1 es cuando yo tengo la integral de una constante, que va a ser k, multiplicando a una función f de x. Recuerda tú que siempre debe llevar este simbolito de x. Estos dos símbolos, el integrando y el diferencial, siempre deben aparecer en la integral. La que voy a subrayar en azul siempre va a ser en morado siempre va a ser la función. Esto nos va a arrojar como resultado que la constante va a salir multiplicando de la integral y va a multiplicar justo en la integral de la función, ¿vale? Entonces debe quedar súper claro. La constante multiplica, aquí está multiplicando a la función. De tal manera que lo que vamos a obtener es que si yo obtengo la primitiva, lo que yo voy a tener como resultado es la constante multiplicada por la función. ¿Y qué debemos hacer siempre? Agregar una constante, ¿verdad? Esta es una propiedad súper importante. La vamos a estar ocupando todo el tiempo a la hora de hacer integrales. Y la constante pues pueden ser números negativos, pueden ser fracciones, pueden ser lo que sea, ¿no? Entonces nada, recuperemos. K es una constante, ¿vale? Es muy importante. Vamos a ver cuál sería la segunda propiedad. La segunda propiedad funciona cuando tú quieres integrar dos funciones que se estén sumando o restando. En el caso de la suma, imagínate que tengo esto, y funciona también para cualquier número de funciones. Fíjate qué está pasando. Yo tengo una suma de funciones f de x más g de x, el integrando y el diferencial, y lo que va a pasar es que este va a separarse en dos integrales para cada una de las funciones sumándose. Es decir, voy a tener integral de f de x más la integral de g de x. Esto funciona para cualquier función. ¿Qué pasaría en el caso de que no tuviéramos esto, sino que tuviéramos una resta? Pues pasaría lo mismo. Fíjense ustedes, si yo tengo, voy a poner una línea de separación nada más para que todo les quede claro, la integral de f de x menos g de x, voy a poner entre paréntesis, ¿verdad? Como están ajustadas las funciones, recuerda tú que siempre va aquí el de x, no vamos a tener otra cosa más que la integral de f de x, ¿verdad? Menos la integral de g de x de x. Entonces, para que a todos les quede muy claro que
Podríamos tener una suma de diferentes funciones y pasaría enteramente lo mismo. Entonces no se deben confundir a la hora de hacer esto. Estas dos propiedades son súper importantes. Podemos resumir todo en que, fíjense, en la tercera propiedad, nada más a modo de resumen, recuerda que F mayúscula y G mayúscula son quienes son antiderivadas. ¿Sale? Por lo que van a cumplir dos propiedades fundamentales, recuérdenlo. La derivada con respecto a x de f de x nos va a dar la función f de x, la f minúscula. Y la derivada con respecto a x de g de x nos va a dar la g minúscula de x. Entonces esas son las propiedades fundamentales que deben aprenderse ustedes. Esas son muy importantes. A continuación, resumiré algunas reglas de integración súper básicas que todos debemos conocer. ¿Sale? Entonces le vamos a poner reglas de integración. ¿Sale? Vamos a ponerlas. La primera, la más fundamental de todas ellas, recuerda que es la que hemos estado trabajando en su tarea 1. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Si nosotros queremos integrar una función, ya iremos viendo cómo van a integrarse ciertas funciones donde tengamos composición de funciones, pero la más fundamental que quiero que ustedes se aprendan es la siguiente, es esta, fíjense, la integral, ¿verdad? La integral de x a la n de x, eso quiere decir que la función, ¿quién es? La función va a ser quien yo subraye en verde, esa es la función. Los otros dos elementos son los elementos de la integral, el diferencial y el integral. Esto nos va a dar como resultado, ya lo hemos hecho, x a la n más 1 entre n más 1 más c. ¿Vale? Pero ¿qué pasaría en el caso de que no tuviéramos, ¿verdad? De que no tuviéramos una función de x, sino una función con posición. Es decir, por ejemplo, u de x. ¿Qué pasaría con esa expresión? Resulta que lo que vamos a tener que hacer es un pequeño análisis muy sencillo. Fíjate nada más. Cuando tú quisieras integrar u de x, ¿verdad? Aquí no va a aparecer dx propiamente, va a aparecer du. Y du, ahorita se los voy a explicar, va a ser muy sencillo. Simplemente va a ser la derivada multiplicada por dx. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que me entiendan. Esto de aquí, si u de x es una función de x, nos quedaría como u, ¿verdad? De x a la ¿quién creen? Si esto estuviera, por ejemplo, a la n, aquí tendríamos n más 1 entre n más 1 y esto más una constante. ¿Va que va? Entonces, ¿qué deberíamos definir nosotros? ¿Verdad? ¿Qué deberíamos definir nosotros? Como este du, pues simplemente va a ser la derivada de la función multiplicada por el diferencial. Entonces, debe ser muy sencillo. Si nosotros definimos, por ejemplo, du, ¿verdad? Entre dx, que es la derivada, ¿verdad? De la función x como u' de x, entonces, lo que nos va a quedar nada más por digamos, decir que es el diferencial va a ser que du va a ser igual a u' de x, ¿por quién creen? Pues por dx. Aquí le vamos a dar un tratamiento como si fuera una división. ¿Sale? Esta parte es fundamental, súper
fundamental. Esto es lo que le va a dar sentido a que una integral se pueda resolver y esté completa, ¿vale? Entonces, vamos a resumir algunas reglas que hemos estado haciendo. Recuerden ustedes que las estoy haciendo con mucha calma. Y lo que me interesa justo es que ahorita nos pongamos a resolver algunos ejemplos para que entiendan cómo estoy haciendo esta cuestión de la, digamos, del problema de la u de x, ¿no? Pero bueno, continuemos. Entonces, a ustedes les debe quedar muy claro cómo estoy resolviendo los problemas donde se tienen diferentes funciones, ¿vale? El caso que es la excepción es que si yo tengo igual otra vez, si tengo u de x y esta vez a la n, pero n es igual a, ¿quién creen? A menos 1, aquí vamos a tener la excepción. Esta es la excepción. Quiere decir que yo en realidad, yo lo que estoy integrando es integral de u a la menos 1 de u. Y esta es como si tuviera du integrando sobre u. Esto quiere decir que en realidad me va a tocar el logaritmo natural de u más la constante c. ¿Por qué le puse esas barritas aquí? Porque solo se valen valores positivos para el logaritmo. Entonces es el valor absoluto de la función. Aquí valor absoluto. ¿Vale? Entonces vamos a trabajar primero con estas tres reglas para que les quede súper ultra claro, ¿verdad? Pero me interesa que ya las vayan teniendo a la mano. Finalmente, nosotros vamos a necesitar, ¿verdad? Este es en el caso de las funciones que te dan como solución los logaritmos, y pues esas son bastante importantes. Otra que es clave cuando empecemos a hacer estos problemas es la siguiente. ¿Qué pasa si yo trato de integrar e a la u de u? Pues esta, si está completa, solamente vamos a tener e a la u más c. Entonces, por el momento solamente vamos a trabajar con estas reglas para que todo vaya quedando súper claro, ¿vale? Entonces es muy importante que a todos les quede más o menos evidente, para que a la hora de que resuelvan sus ejercicios no se les haga muy difícil, ¿verdad? Y todo se puede hacer con mucha calma. Entonces, voy a resolver tres integrales para que veamos cómo se hacen los ejercicios. Y ya veremos. Entonces, ejercicio 1. Fíjense, dice, resuelve la siguiente integral. Integral de x cuadrada más 2 por dx, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, aquí lo que yo tengo es una suma de funciones, x cuadrada y 2. Entonces, lo que yo debo hacer es, conforme a mis reglas básicas, es separarlas. Entonces, separo. Este de aquí de x es como si fuera un número y multiplicado por x cuadrada y por 2. Entonces, yo puedo poner x cuadrada por dx más, ¿verdad?, integral de 2 de x, ¿cierto? Y entonces yo me doy cuenta que hay una constante, la puedo sacar de la integral, y lo que tendría sería integral de x cuadrada por dx más 2 por la integral de dx. Estas ya son integrales sencillas, ya las podemos resolver. Entonces, lo que podemos hacer ahora simplemente es ya integrarlas. Esta de aquí es como una potencia y el resultado sería x a la 2 más 1 entre 2 más 1 más 2 veces la integral de d de x, que ¿quién sería? Ya la resolvimos hace tiempo, x. Todo esto debemos sumarle una constante, ¿verdad? Más c. Si nosotros queremos resumirla de manera, digamos, más corta, podremos tenerla como x al cubo entre 3 más 2x más la constante.
Y ya está. Ya vieron que no es nada difícil. Entonces solamente les pido mucha atención a la hora de que vean el video. Ustedes lo pueden repetir, lo pueden pausar, lo pueden volver a ver y se van a dar cuenta que es muy sencillo seguir las instrucciones. Recuerda, este está multiplicando, nada más para que quede muy claro. ¿Sale? Vamos a hacer otro. El siguiente ejercicio, fíjense ustedes, está en términos, ¿sí?, de las siguientes funciones. Ejercicio 2. Entonces te dice integral de quién, de menos 1 entre x a la 13. Disculpa, vamos a escribirlo bien para que todo les quede muy claro. Entonces, menos 1 entre x a la 13, menos 1/2 de x. Recuerda, generalmente en los ejercicios que yo te ponga, voy a poner entre paréntesis las funciones y después el diferencial. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Primero deberíamos separar las integrales. Entonces, si las separamos, ¿cómo nos van a quedar? Nos van a quedar de la siguiente manera. Fíjate. Integral de menos 1 entre x a la 13, y esto por de x. Luego, aquí podemos poner el menos, ¿verdad? ¿Menos quién? Menos la integral de 1/2 de x por de x. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos a la x a la 13 en el denominador. Lo que nos conviene es tenerla ¿en dónde? En el numerador. Por lo que recordaremos de nuestras clases, donde siempre les recuerdo a ustedes que lo siguiente, ¿verdad? Nota. 1 entre x a la n es x a la menos n. Entonces, puedo transformarla y lo que me quedaría sería integral de menos x a la menos 13 de x menos 1/2. ¿Por qué lo voy a sacar? Porque es una constante de x de x. Muy bien. Entonces, ya casi está lista. Vean ustedes que este menos en realidad que está al principio de nuestra integral es en realidad como si tuviéramos un menos 1 multiplicando a x a la menos 3. Entonces, con mucha calmita, ¿vale? Entonces, ese menos 1 yo lo puedo sacar de la integral y me quedaría como menos 1 que multiplica a x a la menos 13 de x menos 1/2 de la integral de x de x, ¿vale? Entonces, con mucha calmita vayan anotándolo todo para que lo vayan repitiendo conmigo. A continuación ya simplemente vamos a resolver esta parte. Entonces, no se saquen mucho de onda, ¿vale? Simplemente es ahora resolver las integrales. Entonces, la primera integral, ¿verdad?, nos quedaría como ¿quién? Nos quedaría menos 1, ¿verdad?, por x a la menos 13 más 1 entre menos 13 más 1, ¿verdad? Menos 1/2, ¿verdad? Que se multiplica con ¿quién? Con x al cuadrado. Disculpa aquí. Se multiplica con x al cuadrado entre 2. Entre 2. Y todo esto más C. Ustedes pueden seguirlo en su apunte y así les debería quedar. Seguimos la principal regla o la regla fundamental. Y entonces ya para terminar simplemente hacemos las cuentas, ¿verdad? Y lo que nos quedaría aquí como resultado sería menos 1, ¿verdad?
entre x a la menos 13 más 1. Menos 13 más 1, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar menos 12 entre menos 12. Aquí nos va a dar menos x cuadrada entre 4 más c. Menos entre menos nos va a dar más y nos va a dar finalmente x a la menos 12 entre 12 menos x al cuadrado entre 4 más c. ¿Sale? Entonces hasta aquí terminaría la parte de la sesión 2 correspondiente a los ejercicios básicos. Voy a hacer muchísimos para que ustedes los tengan muy claros y van a ser muy similares a los que voy a pedir en la tarea. Entonces pueden revisar de nuevo el video y pueden preguntarme algunas dudas, pero en realidad estoy poniendo todos los pasos, entonces no debería haber mucho problema, ¿sale? El siguiente video es entonces la solución de la tarea para que todos la tengan completa, ¿sale?